Aló, aló. Muy bien, buenos días. Muy bien. Ese himno de vencedor yo creo que podríamos cantarlo con un poquito más de ímpetu, ¿no les parece? Bueno, muy bien. Eh, Quisiera que me acompañaran, por favor, para iniciar a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y la serie que yo venía desarrollando tiene que ver con el libro de los Proverbios. Sin embargo, en la medida en que he venido avanzando, digamos, en algunas enseñanzas, la última enseñanza tuvo que ver con los tipos de corazón. Yo creo que ustedes se acuerdan del tema, que hablamos de los tipos de corazón que uno puede llegar a tener. Y resulta ser que existe una relación muy fuerte, muy cercana, planteada en la Biblia entre el corazón y la mente. Entonces, la decisión que tomé fue para darle continuidad a lo que habíamos aprendido sobre los tipos de corazón, hoy vamos a hablar de la mente. Un poco, no quiere decir que vamos a salir aquí con poderes sobrenaturales, pero creo que sí vamos a salir con una idea un poco más clara de nuestra responsabilidad en cuanto a el manejo de nuestra mente. Pero como hay que darle un contexto a todo esto, yo creo que ustedes ya están allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3, o si quieren, los invito a que vayan a Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Cualquiera de los dos versículos tienen el mismo contexto. Éxodo 23 o Deuteronomio 5:7, los que quieran uno y el otro simplemente para hacer una comparación. Ya estamos allí. Y es un versículo supremamente corto en los dos casos. Dice, no tengas otros dioses además de mí. ¿Será que ese versículo necesita explicación? No tengas otros dioses además de mí. La traducción del hebreo habla de no tengas otros dioses junto a mí, pero ese junto es como además. Entonces, con eso en mente, les quiero pedir que cierren sus ojos, que nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios a través de un siervo pecador como yo, pero que finalmente a quien le hable a usted sea la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces los invito a que cierren sus ojos, exhalen y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, hoy venimos aquí delante tuyo. Venimos delante tuyo, Dios mío, Señor, con el ánimo y con el interés de que tu palabra, Señor, toque nuestro corazón, pero que también toque nuestra mente, que toque nuestra vida. Que seas tú, Señor, actuando en nuestro ser. Que seas tú, Señor, rompiendo esas barreras que nosotros hemos construido artesanalmente para evitar que tú llegues al profundo ser que nosotros somos dentro, que es nuestro corazón, que es nuestra alma, que es nuestra mente, mi Señor. Yo te pido, Señor, que tú me des hoy de tu sabiduría para que yo como un siervo absolutamente inútil, Dios mío, Señor, sea capaz de llevar este mensaje limpio, puro y perfecto a estos mis hermanos, Dios Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. No tengas otros dioses aparte de mí o no tengas otros dioses además de mí. Es un mandato claro y contundente. No da la opción para que como que uno piense, como para que uno haga una interpretación más profunda, sino sencillamente es no tengas otros dioses aparte de mí. Y es el primer mandamiento que aparece allí, ¿cierto? Y esto nos motiva, nos invita a pensar en que debemos de tomar a Dios en serio, ¿cierto? Deberíamos de tomar a Dios en serio. Cuando yo empecé cuando yo conocí al Señor, tal vez por el medio en el que me movía, interpretaba que Dios era como mi ayudante para que a mí me fuera bien. Y era un tremendo error. Porque no se cumplía la voluntad, yo no quería que se cumpliera la voluntad de Él en mí, sino la voluntad mía, con la ayuda de Él. Pero eso es lo que el Señor viene a traernos a nosotros. Es muy diferente. A Dios lo debemos tomar en serio. Nosotros dirigimos nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que sentimos, pero particular y principalmente de acuerdo a lo que pensamos. El pensamiento se vuelve algo radical en nuestra vida. Y a veces cuando uno habla con personas que tienen unos pensamientos diferentes, uno como que ve dificultades para convencerlos de ciertas realidades, ¿no les parece? A veces cuando uno dice, oiga, esta persona es un poquito terca, es un poquito caprichosa. Con las personas cuando se van volviendo de edad,
ya como que esa parte se vuelve más fuerte, más caprichosos, más tercos, porque ese es su pensamiento. Pero el pensamiento que nosotros tenemos también limita nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no conocemos toda la realidad. No la conocemos toda. Y quiero invitarlos a que aquí me van a poner unas diapositivas, unas imágenes, y quiero que la tengamos en cuenta. La primera es, ese es el título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy. Amar a Dios con toda tu mente. Y eso es un reto, amar a Dios con toda tu mente. Des en cuenta que no estamos hablando del corazón, no estamos hablando de la emotividad, no estamos hablando de la emoción o de lo que a mí me parece. Aló, aló. Esto es para despertarlos. Está todo planeado. No se puede repetir, pero vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, mientras tanto, listo. Pasemos a la siguiente. Al siguiente slide. ¿Qué ven ahí? Pan francés. Ese pan, ¿de dónde viene? ¿Ese pan de dónde viene? De Francia. Falso. El pan francés no viene de Francia. El pan francés, ese pan que ustedes están viendo ahí, no viene de Francia. El pan que viene de Francia es el baguette, ¿cierto? Que es un pan largo, duro, con sal, harina, pero ese pan más corto, más pequeño, no viene de Francia. Esa fue una adaptación que hicimos aquí localmente entre los venezolanos y nosotros, y a eso le llamamos pan francés, y ese no es pan francés. Siguiente. ¿De dónde viene la papa pastusa? Falso. Falso, la papa pastusa viene de Boyacá, ¿cierto? Pero todos creemos a veces que la papa pastusa viene de Pasto, ¿no? La papa pastusa viene de Boyacá. Y esa es nuestra concepción. Ah, que es una clase de papa diferente, ¿cierto? Es una clase de papa diferente por su almidón, por la cantidad de agua que tiene. Vaya usted cuando viaje, los que han tenido la oportunidad de estar afuera, vaya usted, consígase papa criolla, a ver si usted es capaz de conseguirse papa criolla en Europa. Eso es un tesoro, además. Papa criolla en Estados Unidos, además es carísima. Así como la canción de la A a la Z, la canción donde él dice que está en Estados Unidos y que vio un aguacate y que cuando lo pasó a pesos se le quitaron las ganas. ¿Cierto? Bueno, siguiente. ¿De dónde viene la hamburguesa? La hamburguesa viene de Estados Unidos. Fue creada por los gringos. De Hamburgo, de Alemania, los inmigrantes que llegaron hacían un corte de carne de cerdo y hacían unas especies como de lonjas de carne y a eso lo llamaban hamburguesa. Pero los gringos fueron los que quisieron meter, primero cambiaron la carne de cerdo por carne de res y la metieron entre dos panes y a eso lo llaman hamburguesa. Y hoy es el plato más conocido a nivel global. Usted puede comer hamburguesa en cualquier país del mundo y casi que en cualquier restaurante. Ahora está la hamburguesa gourmet, pero la hamburguesa no viene de Hamburgo, la hamburguesa viene de Estados Unidos. Siguiente. Estas, las papas francesas. ¿De dónde vienen las papas francesas? De Bélgica. Las papas francesas es un arreglo que se inventaron en Bélgica. En Bélgica y Alemania es tradicional comer papas en la calle. Y hay unas papas que pueden ser, que parecen una piña. Las cortan, las sofríen, les echan salsas y eso es muy famoso. La papa francesa no viene de Estados Unidos, la papa francesa no viene de Francia, viene de Bélgica. ¿Cierto? Siguiente. Hitler defendió hasta casi morir, defendió hasta casi morir la cultura teutona, los alemanes. ¿Y de dónde era Hitler? Austriaco. Era austriaco y defendió casi hasta morir la cultura alemana. Pero a veces nosotros creemos muchas ideas, tenemos ciertas ideas que no son tan ciertas. Siguiente. ¿Cuántas repúblicas del Congo hay? Una. Falso. Hay 2 repúblicas del Congo. Hay 2 repúblicas del Congo. Hay un país que se llama República del Congo, cuya capital es
Brazzaville, y hay otra que se llama República Democrática del Congo, cuya capital es Kinshasa. Quedan enfrente las dos ciudades. Las separa un río y son dos países diferentes. Y eso podría ser como cultura general, pero realmente es como las ideas que a veces nosotros tenemos y resultamos equivocándonos, ¿cierto? Siguiente, ya para terminar. Una cerveza, las cervezas que son muy famosas, las cervezas alemanas. ¿De dónde viene la Heineken? Falso. La Heineken no es alemana, es holandesa. Es holandesa. Y los conocedores de cerveza dicen que la mejor cerveza que usted se puede tomar es la que se produce en la región donde usted vive. ¿Por qué? Porque la cerveza con el tiempo cambia de sabor. ¿Cierto? ¿Quiénes han escuchado que a la cerveza le echan remolacha? Mucha gente dice que a la cerveza le echan remolacha, que le echan lechuga, que le echan repollo. O sea, yo no sé si están hablando de una cerveza o de una ensalada, pero todo eso es falso. Y muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros pensamos, estamos tan afirmados en lo que nosotros pensamos que creemos que tenemos la verdad revelada y realmente estamos equivocados. Eso simplemente era para darles un ejemplo. Esto simplemente era para darles un ejemplo. ¿Cierto? Es para simplemente darles un ejemplo. Otra pregunta fácil y rápida. ¿A qué velocidad aterriza un avión? ¿Cierto? Pues, ¿a qué velocidad aterriza un avión? A la misma velocidad que despega. O sea que aterriza a más de 150 kilómetros por hora. Y la gente a veces no entiende muchas cosas. Entonces, la conclusión de todo esto es nosotros a Dios tenemos que tomarlo en serio. Y los invito a que me acompañen a Levítico capítulo 10, versículo 1. Y vamos a hacernos la primera pregunta que todo creyente debería de tener su respuesta perfectamente clara. ¿Por qué deberíamos de tomar a Dios en serio? ¿Por qué deberíamos de tomar a Dios en serio? ¿Cuál es la razón para que yo tome a Dios en serio? ¿Cuál es la motivación por la cual yo debería de tomar a Dios en serio? Y la primera es porque Dios es santo. La primera razón por la cual yo debería de tomar a Dios en serio y todo lo que su palabra enseña y dice es porque Dios es santo. Y los invito a que leamos esta primera parte y yo ya les doy el contexto. Ya estamos ahí, Levítico capítulo 10, versículo 1. Dice así, pero Nadab y Abiú, que eran quienes, los hijos del profeta de Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad. ¡Qué miedo! Manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Y hay una condición y es que uno podría decir, es que Dios es santo. Y si uno habla de una persona que puede estar descrita en la Biblia, uno podría decir, esa persona tiene o tenía santidad, o tiene un comportamiento santo, o una de sus características es la santidad. Nosotros no podemos decir eso mismo de Dios. Nosotros no podemos decir que Dios tiene santidad. No, Dios es la santidad. Es 3 veces santo. Es 3 veces santo. Y a uno debería de conmoverlo cuando dice aquí, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad. Mi santidad. Dios es como la luz, como un inmenso rayo de luz, como un inmenso foco de luz, que cuando aparece algo de oscuridad, desaparece inmediatamente. Nosotros ante un Dios absolutamente santo vamos a caer postrados, muertos, porque su santidad es total, es absoluta, es infinita. Entonces la primera razón por la cual nosotros debemos tomar a Dios en serio es porque Dios es santo.
Si ustedes leen el capítulo, y me complemento un poco con lo que estaba diciendo ahorita Nelson aquí, si ustedes van y leen el capítulo 9 de forma corrida, se van a dar cuenta que se habían ofrecido ofrendas anteriormente. Y en esas ofrendas intervenían Moisés, intervino Aarón, intervinieron los hijos de Aarón, participaron los hijos de Aarón, participó el pueblo de Israel. O sea, ellos entendían correctamente lo que representaba y lo que significaba las ofrendas, lo que significaba hacer las ofrendas, lo que significaba sacrificar un animal y poner la sangre delante del Señor. Pero como lo hicieron de forma impura, el Señor les quitó la vida de forma inmediata. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Y volvemos al espacio de la Santa Cena, que se vuelve ese momento tan íntimo y tan personal para todos y que lo hemos venido entendiendo de una manera diferente, en la cual nosotros conmemoramos con esperanza ese momento en el cual estaremos en la mesa del Señor. ¿A usted no lo conmueve eso? ¿A usted no lo conmueve que hoy tome un pedazo de pan hecho por el hombre, un extracto de la uva hecha por el hombre, y usted la esté tomando y poniendo en su boca y piense con esperanza que un día va a estar delante del Señor y Él va a estar repartiendo ese pan y ese fruto de la uva para que usted lo comparta con Él? Eso debería ser un motivo para nosotros de un profundo momento de intimidad con Él, porque de eso se trata. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos entender y aceptar es que Dios es santo. ¿Por qué debemos tomar a Dios en serio? Porque Él es santo. Segunda, porque Él no acepta una adoración superficial. Él no la acepta. Y acompáñeme, por favor, a Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Y le pido que usted mismo se haga un examen, un autoexamen. Usted mismo mire hacia adentro, usted mismo se mire y se fije a usted mismo y se evalúe a usted mismo. Usted no necesita un juez al lado suyo. Usted no necesita una persona que lo cuide. Me conmovió algo que dijo en estos días, creo que fue tal vez un político, no recuerdo, que decía que hoy en nuestro país, y hablemos de Bogotá, hoy en Bogotá, en nuestra ciudad, estamos tan condenados a vivir a expensas de la delincuencia, que para poder volver a Bogotá, una ciudad segura, necesitaríamos un policía por cada ciudadano. ¿A usted no le preocupa eso? ¿A usted no le preocupa eso? Que una persona diga que una ciudad como la nuestra, para que podamos volver a vivir seguros, se necesita un policía por cada ciudadano. Esa es la imagen que hoy tenemos en una ciudad como la nuestra. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es que yo cambio desde mi ser, desde mi interior, desde mi responsabilidad y desde mi condición. Y por eso lo invito a que se haga un examen de conciencia. Mire lo que dice aquí Isaías capítulo 29, versículo 13. El Señor dice, el Señor dice, y voy a cambiar un poco una palabra simplemente para ser más puntual y más particular. Esta persona, refiriéndonos a cada uno de nosotros, este Leonardo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero, un gran pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Reflexione usted sobre eso. Y es un mensaje que está en el Antiguo Testamento. El Señor dice, esta persona, coloque su nombre ahí, se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Y hablaba ahorita de alguna forma con cierta experiencia, Nelson, hablando de otra iglesia. Pero como no estamos hablando aquí más de las iglesias, sino bien del Señor, ¿y cuál es su condición ahora? ¿Cuál es su condición ahora? El tiempo pasa cada día, ¿cierto? Cada día nos hacemos mayores. Cada día, como en el caso mío cuando me mando a peluquear, me quitan más pelo blanco. ¿Sí? Más canas. Yo digo,
¿Qué me está echando usted que me están saliendo tantas canas? Y la respuesta es, o usted está envejeciendo o está madurando. O usted se envejece simplemente porque el tiempo pasa, o usted madura porque se vuelve una persona más experta y más sabia. Esa es la pregunta. Más experta y más sabia. Entendiendo como experiencia esos conocimientos y esa vida con la cual vamos a llegar y volvemos al mismo punto ahorita a sentarnos en una mesa hermosa donde el Señor va a mirarlo a usted a los ojos y se va a poner feliz de que usted esté ocupando una silla allí en ese reino. Eso es lo importante. Por eso hacemos la cena cada 8 días, ¿cierto? Para que se renueve nuestra esperanza. Pero, ¿y cómo adoramos al Señor? Dios espera que nosotros tengamos una relación fiel y sincera con Él. Esa es nuestra responsabilidad. Y es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Y les voy a decir algo duro, algo que de pronto la gente a veces como que se incomoda, hasta yo me incomodo. Oiga, pero esto está muy duro. Cuando el hijo pródigo se fue, pidió la herencia y se fue a gastar la plata, bueno, se fue a derrochar el dinero que le habían dado, ¿qué hizo el papá? Bien, nada. Esperarlo. ¿Qué hizo el papá? Esperarlo. Si nosotros decidimos algún día tener un comportamiento donde nos alejamos del Señor, el Señor nos va a estar esperando. Pero la responsabilidad de volver es suya y mía. Es suya y mía. No es de nadie más. No es de nadie más. En la iglesia hemos hablado de un ministerio, de la oveja 100, de las personas que se van y que tratemos de que no se vayan para que regresen, para que estemos aquí. Pero a la larga, ese simplemente es un esfuerzo. Pero la responsabilidad de esa oveja para volver es de ella. Es de ella. Es de ella. El padre, cuando el hijo se fue, estaba esperándolo con brazos abiertos. Y seguramente cada día lo esperaba con más ansias y con más amor en su corazón. Y con toda la disponibilidad de que volviera otra vez a su casa. Pero no lo fue a buscar. No lo fue a buscar. Y eso para uno de papá es algo duro. Porque uno dice, si un hijo el día de mañana toma una decisión de esas, ¿qué debo hacer? Y seguramente lo vamos a ir a buscar. Pero pareciera ser que el Señor tiene también para él un plan. Entonces, primera razón por la cual debemos tomar a Dios en serio, porque Él es santo. Segunda, porque Él no quiere una adoración superficial. Tercera, porque Dios disciplina y juzga. Acompáñame por favor a Hebreos, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. Dice así: cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Morirá cómo? Irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. El Señor disciplina. Y no entremos en el detalle de la profundidad de la disciplina, porque yo creo que todos hemos vivido en alguna medida esa disciplina cuando nos hemos equivocado. Entendiendo que nosotros estamos en este momento en la condición de la gracia, ¿cierto? Que el Señor nos perdona, que cuando nos arrepentimos, obviamente el Señor nos perdona, pero tenemos que asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Si Dios no nos disciplinara, el pecado no tendría consecuencias, ninguna. Si Dios no nos disciplinara, el sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario no tendría ningún sentido.
Si Dios no nos disciplinara, la justicia no existiría. Pero si Dios no nos disciplinara, Dios no sería ni santo ni bueno. Y Dios es 3 veces santo. Es importante que usted y yo entendamos que usted y yo somos importantes para Dios. Usted y yo somos importantes para Dios. Usted y yo somos importantes para Dios. Créame, usted y yo somos importantes para Dios. Y esa importancia y esa relevancia está en el hecho de que por amor Jesús de Nazaret se subió a la cruz del Calvario para remediar sus pecados y los míos. Sus pecados y los míos. Nosotros somos tan importantes para Dios que nos llama hijos de un Dios que es santo, santo, santo. Si no fuera por su gracia y por su misericordia, como lo dice un predicador del siglo XIV o XV, seríamos, cada día de nosotros sería como elefantes que caminamos sostenidos por telarañas. Caeríamos al vacío de forma indefectible en el momento en que un mal pensamiento pasa por nuestra mente. Pero ustedes y yo hoy estamos respirando. Ustedes y yo hoy estamos escuchando la palabra del Señor. Ustedes y yo hoy tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque somos importantes para Dios. Somos importantes para Dios. Es muy alegre cuando uno se despierta y uno se voltea a mirar y ve a su esposa y escucha a sus hijos. Uno dice, otro día más de vida. ¿Cierto? A veces el frenesí diario nos quita esa bendición. No la perdamos de vista. Es importante. No la perdamos de vista. ¿Por qué más debemos tomar a Dios en serio? Porque Él es fuego consumidor. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29 dice así. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no es un padre indiferente. Dios no es un padre que poco le importa si usted hace las cosas bien o mal. No es un padre indiferente. No podemos confundir lo anterior, no podemos confundir el hecho de que Dios es fuego consumidor con que Dios es paciente con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Imaginemos esto. Imaginemos un momento en el cual usted está muy de cerca, de forma muy vívida, muy pendiente. Ahorita que estamos tan, digamos, tan informados de la expedición que se hizo, de una nueva expedición que se hizo a la Luna. Imagínese usted ahora con tanta tecnología ir a la Luna comparado como con la primera vez que fueron en 1969, ¿cierto? Cuando fue el Apolo 11, que había unas condiciones mucho más precarias y que era de todos modos un salto al vacío, que muchas expediciones mataron pilotos y mataron astronautas. Y usted como que ve una película y como que se siente allí. Si uno se monta a veces en un avión y uno siente como sustico cuando eso empieza como a moverse y como que tiene huecos, como que coge huecos, ¿cierto? Ahora imagínese usted allí a los hijos del profeta, del sumo sacerdote Aarón, que hacen un sacrificio de incienso y un fuego los consume. Un fuego les quita la vida de forma indefectible. Ese es el fuego consumidor. Pero también el símbolo de fuego consumidor en la Biblia es que Dios purifica, Dios limpia. Dios limpia y purifica. Y muchas cosas se purifican perfectamente ¿con qué? Con el fuego. Y hablamos del fuego de la prueba, ¿no? Del desierto. Del desierto. Si usted entra al desierto cargado de equipo para poder atravesar el desierto, muchas cosas las va a botar por el camino. Y al final va a llegar solamente con lo que necesitaba, con nada más. Con la única ropa que necesitaba, nada más. Dios es fuego consumidor.
El fuego consumidor representa la pureza, la presencia y el juicio del Señor. Entonces debemos tomar al Señor en serio. Lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice, debemos tomarlo en serio, como algo importante en nuestras vidas. Y una razón más para terminar, porque Jesús nos lo enseñó. Y aquí todas las cosas adquieren sentido, ¿cierto? Porque Jesús, cuando vino a darnos testimonio de la verdad, también nos lo enseñó. Acompáñenme por favor a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús hablando de Dios Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Lo importante es hacer la voluntad de nuestro Dios. Y este es un elemento importante, como les decía, porque le da sentido a todo lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué debemos tomar a Dios en serio? Porque Jesús también nos lo enseña. Y no olvidemos que seguir a Jesús o que seguir al Señor tiene un costo. Tiene un costo. Que podría ser lo menos importante a la larga. Porque si le dicen a usted que vamos para el reino de los cielos, el costo de lo pasajero, pues deja de tener valor, deja de tener importancia. Pero la pregunta es, bueno, ya sé que tengo que tomar a Dios en serio. Ya me enseñaron, oiga, ya tengo claro que tengo que tomar a Dios en serio, que lo que dice Él es verdad y que yo soy importante para Él. Y la pregunta es, ¿y cómo lo tomo en serio? ¿Qué debo hacer para tomarlo en serio? ¿Qué debemos hacer para tomarlo en serio? Y acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 22, versículo 36 y 37. Mateo capítulo 22, versículo 36 y 37. Y aquí nos vamos a enfocar en una parte fundamental, en una parte importante, en una parte que yo estoy seguro que todos van a entender y que para todos va a generar mucha más claridad. ¿Ya estamos allí? Dice así: Maestro, le estaban preguntando al Señor Jesús. Le dan el título de maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y me gusta que aparezca el mandamiento más importante de la ley, porque acuérdense que en ese momento la ley para los judíos era algo importante. Era algo importante. Y a Jesús lo están como evaluando. Y mire lo que él responde. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ya hablamos del corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús. Hoy vamos a hablar de amar al Señor con toda nuestra mente. Les leo algo que está en Marcos. Marcos capítulo 12, no lo busquen, yo se los leo. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el más importante es, escucha, aposento alto Musú, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos vamos a enfocar hoy en amar a Dios con toda nuestra mente. Los invito a que cierren sus ojos, por favor. Y oremos para poder entender esto que es importante para cada uno de nosotros, que es importante para ustedes, también lo es para mí. Que yo a veces, y reconozco que hemos cometido errores en este tema de amar a Dios con toda mi mente. Nuestro querido Padre Celestial, yo te pido hoy, Señor, que en esta parte tan importante, en esta parte tan relevante, nos permitas entender lo que verdaderamente significa amarte a ti con toda nuestra mente. Que seamos conscientes de que nuestros pensamientos muchas veces nos traicionan. De que como alguien lo oraba,
Señor, protégeme de mí, protégeme a solas de mí, protégeme de mí, que yo también tengo un enemigo fuerte que soy yo mismo, Señor. Que son estos pensamientos que a veces me constriñen, me interrumpen, me molestan y me generan tantas situaciones difíciles, mi Señor, tantas inseguridades y sobre todo en otros casos, tanto orgullo, papá. Permítenos hoy entender lo que significa y representa amarte a ti con toda nuestra mente, Señor. En el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Preguntas retóricas. ¿Qué es la mente? La mente es el centro de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras intenciones y determina en alguna medida la forma en que vivimos, ¿cierto? Determina la forma en que vivimos. La mente no solamente tiene la función de pensar, sino también cómo interpretamos la realidad, cómo decidimos, qué valoramos, hacia dónde orientamos la vida, cuál es el concepto de éxito que a veces tenemos. Eso está en la mente. Eso está en la mente. No todas las personas viven las situaciones de la misma manera. Basta con que usted vaya a una cita médica y se va a dar cuenta que todos tenemos diferentes maneras para enfrentar una cita médica. Unas personas llegan afanadas, otras personas llegan temerosas, otras personas llegan angustiadas, otras llegan sin ninguna expectativa. Y cuando no le van a aplicar una inyección, pasa lo mismo. Todos los vivimos de forma diferente, ¿verdad? Todos vivimos de manera diferente. En consecuencia, la mente razona, evalúa y toma decisiones. Y lo que nos enseña aquí la Biblia es que en el corazón nace el deseo, ya hablamos del corazón, la mente toma la decisión y la voluntad pasa a la acción. Entonces vamos en la segunda parte que es la mente, la de tomar la decisión. Y aquí cierro con una frase que si no gobernamos nuestros pensamientos gobernarán nuestras acciones. ¿Cierto? Hay personas que le tienen miedo a ciertas cosas, a la altura, por ejemplo, a la velocidad. Usted ve un video y hágalo, un video de esas gafas que se pone uno de realidad virtual y ve a un motociclista andando a más de 150 kilómetros por hora a ver si a usted no le sudan las manos. Y usted simplemente lo está viendo y está sentado cómodamente. Pero la mente, ¿por qué debemos dominar la mente? Primer punto, porque la mente se vuelve nuestro campo de batalla espiritual. Primer punto, ¿por qué debemos dominar la mente? Porque la mente se vuelve nuestro campo de batalla espiritual. No existe ningún pecado que cometamos sin la participación de nuestra mente. Todo ya pasó por acá. Todo ya lo pensamos, todo ya lo evaluamos, ¿cierto? Cuando un muchacho de cierta edad se queda con una muchacha sola, él ya está pensando qué va a hacer para que ella esté sola con él. Eso no fue que, ay, nos quedamos solos y no me había dado cuenta. No, eso no pasa, ¿cierto? Eso no pasa. Yo debo revisar mis pensamientos y la forma en que yo pienso todo el tiempo. Todo el tiempo yo debería de tener la capacidad de estar evaluándome y revisando cómo pienso, cómo estoy pensando, cuáles son mis pensamientos. Y no los puedo comparar contra el mundo, sino los tengo que comparar contra qué, contra lo que el Señor me indica, contra lo que el Señor me dice, contra lo que el Señor me enseña. Y este es el reto enorme que tenemos. Este es el reto enorme que tenemos. Nuestras vidas son tan santas o tan pecaminosas como lo son nuestros pensamientos. Como lo son nuestros pensamientos. Acompáñeme por favor a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice así: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Aquí se habla de argumentos y pensamientos, ¿cierto? De argumentos y pensamientos, que en últimas son los elementos con los cuales defendemos nuestras posiciones. Muchas veces lo que yo tengo en mente, mis pensamientos vienen de mi experiencia,
¿cierto? De mis experiencias. Si a usted le va mal en alguna parte, ay, esa parte de la ciudad no me gusta porque no, es que yo vivía allá cuando era niño y pasábamos situaciones muy difíciles, esa parte de la ciudad no me gusta. Suele suceder. Yo me crié en Funza, entonces cuando vine a estudiar a Bogotá, me robaron la Caracas con 13, a mí no me gustaba la Caracas con 13. A mí no me gustaba ese punto porque ahí cuando era niño me robaron, pobrecito, me robaron, pero ya lo superé. Eh, el entorno, el entorno en el que usted se mueve. Y aquí simplemente les digo una frase que dijo un rabino, simplemente para no ahondar tanto en esto que es algo entendible para todos. El entorno. Y dice así, si tú estás todo el día en una pescadería, así no toques un solo pescado con tus manos, al final del día olerás a pescado. Pero si de la misma manera estás todo el día en una perfumería, así no compres una sola botella, olerás a perfume. Y a veces eso se vuelve realidad en nuestras vidas, ¿cierto? Estamos en ambientes muy tóxicos, nos permitimos, y ahora que el celular se ha vuelto un vicio para todos, ya no para los niños, sino para todo el mundo es un vicio el teléfono celular. Cuando usted está ahí atrapado en el teléfono celular, viendo lo que no tiene que estar viendo, pues eso está alimentando su mente todo el tiempo. Eso está alimentando su mente. Eso está alimentando su mente, independientemente de lo que vea, bueno, regular o malo. Bueno, regular o malo. Si nosotros somos conscientes de que debemos cuidar lo que llega a nuestra mente para que el entorno en el que nos movemos no sea un entorno más difícil, usted y yo deberíamos de estar como perros guardianes cuidando lo que nuestros hijos tienen en su mente, lo que les llega a su mente, sobre todo en las etapas en las que están creciendo y en las que están forjando los valores, en las que están forjando los valores. Por eso el teléfono celular se vuelve un reto tan difícil de manejar, tan complicado. Mi pensamiento personal, particular, un niño no tiene por qué tener un teléfono celular. No tiene por qué tener un teléfono celular. Mi pensamiento particular. Entonces, aquí somos conscientes de que la mente es el campo de batalla. Y si la mente es el campo de batalla, muchas veces hacemos evaluaciones que resultan un poco sin sentido. Y yo lo escuchaba hace algún tiempo. Entonces la gente iba a una iglesia cristiana que tenía un grupo musical que tenía muchos integrantes, que eso toca las emociones, y decían, estuvo muy bueno el servicio, y sentí la presencia del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿usted evalúa la presencia del Espíritu Santo por su emotividad en lugar de utilizar la razón? ¿Eso es lo que me está diciendo? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. La mente como campo de batalla. Nuestra mente es un campo de batalla. Primer punto. Segundo punto. La mente como algo que debe ser renovado, que debe ser transformado, que debe ser cambiado, que debe ser liderado, que debe ser cuidado. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Por los deseos qué? Engañosos. Acuérdese que usted antes de cometer un pecado, cualquiera que éste sea, tiene una emoción, tiene una emotividad, tiene un sentimiento, tiene una sensación. Y después de haber cometido el pecado, tiene otro sentimiento, otra sensación, otra percepción, otra emotividad. ¿Cierto? Tiene otra emotividad. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios es verdadera justicia y santidad, en verdadera justicia y santidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos cambiar nuestra mente. Si usted cambia su mente posteriormente como consecuencia natural, va a cambiar su comportamiento. No es al contrario.
No cambie usted su comportamiento para quedar bien delante de las personas y después cambia su mente. No, usted primero cambia sus pensamientos. Cambia la concepción como ve la realidad. Cambia su relación con el Señor. Y en la medida en que usted se acerca a tener una mejor relación con el Señor, ¿qué pasa? Su comportamiento es diferente. Sus gustos son diferentes. ¿Cierto? Sus gustos son diferentes. A mí me cuesta trabajo, y se los confieso, a mí me cuesta trabajo que hoy en día, y no quiere decir que yo nunca lo haya hecho, pero que hoy en día uno vea en cualquier parte, en cualquier red social o hasta en las noticias, personas que son prestantes y que dicen groserías. Una campaña electoral, un político diciendo groserías. Yo no logro entender el tema, ¿cierto? No logro entender el tema. Y escuchaba a unos cristianos hablando de la situación que estamos viviendo y de los criterios que uno debería de tener para votar por alguien y decía, uno debería votar por una persona que tenga principios y valores. Y entonces tocará votar en blanco, diría yo, porque, ¿cierto? Es difícil, es difícil. Nosotros debemos cambiar nuestra forma de actuar, no para ser aceptados por, sino porque somos diferentes, porque nuestra realidad es distinta, porque nuestra concepción es diferente, porque tenemos ideas distintas, porque entendemos que hablar mal no le gusta al Señor, no le gusta al Señor. Miren lo que dice aquí, le voy a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente. No lo busquen. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Se les voy a leer de nuevo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo viven los que no conocen a Dios? Ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Cierto? ¿Quiénes han escuchado hablar de los Terian? Todos escuchamos hablar de los Terian. Los que no, son personas supuestamente que se creen animales. O sea, son animales de verdad. Bueno, y realmente uno ha escuchado hablar del tema y como que no le pone tanto cuidado a eso. Bueno, sí, ya hemos escuchado tantas cosas que una más. Tuvimos la oportunidad de ir a un evento deportivo con Samuel, a una maratón. Bueno, él corrió, yo lo acompañé. Y cuando resulta que pasa una persona con una máscara de animal lleno de cadenas, era imposible verlo, no verlo, porque pues estaba lleno de cadenas y cuando corría las cadenas sonaban. Ah, no, es que es un Terian. Y la gente alrededor como si fuera, no sé, alguien a quien admirar. Yo decía, el solo hecho de correr con una máscara, a ver, y con todas esas cadenas más pesadas, no, él se creía un Doberman. ¿Ah? Yo le hice chistes, ¿no? Botémosle un hueso, pero bueno, en fin. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que cuando la gente está confundida, pareciera ser que para esa confusión no hay límites. No hay límites. Están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Y aquí me parece importante que se note la relevancia que plantea la palabra en la relación entre la mente y el corazón. Tenemos que ser cuidadosos con lo que pensamos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que llega a nuestra mente. Tenemos que ser cuidadosos con lo que comemos y ponemos en nuestra mente. Con lo que consumimos a nuestra mente. Renovar nuestra mente es un proceso continuo y constante. Continuo y constante. Y para terminar esta segunda partecita o esta parte pequeña, acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10.
Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Cambiar nuestra mente es un proceso continuo, pero sobre todo debe ser un proceso constante. Debe ser un proceso constante. Debe ser un proceso constante. Me acordé de la maratón y me dio sed. Gracias. Debe ser un proceso constante. Entonces aquí lo que tenemos que tener claro y que tenemos que tener presente es que renovar nuestra mente es un proceso del cual debemos tomar conciencia de manera decidida. No se nos ocurre porque sí. No se nos ocurre porque sí. ¿Cómo habla usted y cómo se comporta usted? De acuerdo a lo que tiene en la mente. ¿Y qué tiene en la mente? Pues lo que usted está viviendo, sus experiencias, lo que consume alrededor, los pensamientos que le llegan. ¿Quiénes son conscientes hoy en día, aquí en este momento, sentaditos ahí, como se ven, de que estamos en guerra? Muy pocas personas, ¿verdad? Somos conscientes de que estamos en guerra. Yo no era consciente de que estábamos en guerra. Se lo tengo que confesar. Y en el trabajo que yo tengo, teníamos que hacer un despliegue técnico en una fecha. Y no pudimos. Entonces tocó ir a hablar con el cliente y decirle, mire, qué vergüenza, no podemos hacer ese despliegue en la fecha que se había pactado. Nos toca correrlo unas 3 semanas. Y la carta que nos mandaron, que nos mandó el fabricante, dice que una de las razones por las cuales se debe correr es porque estamos en guerra. Porque las transportadoras, las navieras, que normalmente tienen flotas de barcos, han empezado a restringir el paso de los barcos por ciertas partes del mundo. Y yo, ahí, estamos en guerra, ¿cierto? Estamos en guerra. Pero a veces no somos conscientes de eso. Pero como no somos conscientes de esa guerra, muchas veces usted tampoco es consciente de que su mente está en una continua guerra espiritual, en una constante guerra espiritual, en un continuo momento tenso en el cual usted tiene lo bueno y lo malo y su cuerpo y su carne y su ser se inclina hacia la izquierda. No estoy hablando de política, se inclina hacia un lado. Debemos ser conscientes de eso. Debemos tomar una decisión consciente. Siguiente punto. Una mente alejada de Dios, sencilla y simplemente, se desvía. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 18. Carta de Pablo a los Romanos, carta de Pablo a la iglesia más grande que había en el momento, donde el obispo de la iglesia más grande del momento era Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y mire lo que les dice Pablo en este fragmento que tenemos aquí de Romanos capítulo 1, versículo 28. Además, es decir, venía diciéndoles varias cosas, pero ahora les dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros nos alejamos del Señor voluntariamente, hacemos lo que no debemos estar haciendo. Lo que no debemos estar haciendo. Lo que no deberíamos estar haciendo. Y es más triste, y es más doloroso, y es más profundo cuando pasa en un creyente. Porque en un creyente ya sabe, ya ha vivido, ya ha experimentado lo que representa caminar de la mano del Señor. Y simplemente les pongo un ejemplo. Acompáñenme a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18. ¿Quién ungió
al rey Saúl? Samuel, el profeta Samuel. En nombre del Señor, ¿cierto? Pero ¿quién escogió a Saúl? El Señor, ¿cierto? Saúl fue escogido por el Señor. ¿Saúl sabía que había sido escogido por el Señor? Claro, cuando fue ungido. Cuando él fue ungido, él entendió que había sido escogido por el Señor. Porque lo ungió ¿quién? Lo ungió un profeta del Señor. Y el profeta del Señor fue a buscar a Saúl porque el Señor lo envió. Además era rey. Es decir, no era una persona tonta. Era un hombre inteligente. Saúl no era una persona tonta. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 12 y 13. Miren lo que le pasó a Saúl. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba el Señor con David. Por eso tuvo temor de David. Le tuvo miedo al encomendado del Señor. Le tuvo temor a David y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Y aquí estoy hablando simplemente de la decisión que tomó Saúl por temor de alejarlo de él. Pero acuérdense que Saúl intentó quitarle la vida varias veces a David, ¿no? ¿Cómo? Con una lanza. Imagínense que uno tenga un jefe que lo esté buscando para matarlo con una lanza. ¿Cómo sería? O que usted llegue a su casa y su esposa esté por ahí con la escoba, ¿cierto? Temor, ¿no? Eso nos genera temor. Entonces aquí, ¿qué es lo importante de esto? Y es que cuando nosotros nos alejamos del Señor, porque somos nosotros los que nos alejamos, su vida se va a llenar ¿de qué? De temor. Su vida se va a llenar ¿de qué? De temor. El temor no es del Señor. 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 ¿Qué? El temor no es del Señor. Si usted se aleja del Señor, si usted saca al Señor de su mente, si usted no renueva sus pensamientos, si usted no pone al Señor en su mente, usted va a vivir con temor. Va a vivir con temor. ¿Y cómo es una vida vivida con temor? Pues vea a Saúl. Tristemente, ese temor que tuvo inicialmente Saúl hacia David se convirtió en enemistad. Espérate que nos están llamando. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya nos colgaron? Gracias. Media hora. Ese temor se convirtió ¿qué? En enemistad. ¿Y qué fue lo peor de todo? Que la característica de los últimos tiempos del reinado de Saúl fue caracterizada por ese temor y por esa enemistad. Por ese temor y por esa enemistad. Tanto que Saúl termina por, en una guerra, quitarse la vida, dejándose caer sobre una espada. ¿Cierto? ¿Qué otra persona que tenga al Señor en su corazón nos describe la Biblia que se quitó la vida? Creo que ninguna. Creo que ninguna. Nosotros podemos tener temor hacia cualquier persona o hacia cualquier circunstancia cuando permitimos que otros pensamientos invadan lo que verdaderamente nosotros debemos cuidar como el espacio de batalla que es nuestra mente. Y el último punto ya para terminar, ahora sí, la mente como la parte del amor a Dios. Amar a Dios con toda nuestra mente significa que Él gobierna lo que pensamos, lo que interpretamos de la vida y cómo tomamos decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Haga usted el ejercicio y lo invito a que lo haga. Yo he tratado de hacerlo y no me ha ido tan bien. Haga usted el ejercicio. Desde que se levanta hasta el momento en que llega nuevamente a descansar. Y trate usted de evaluarse cada vez que va a tomar una decisión, por pequeña que sea. Señor, por favor, guíame en esta decisión. ¿Qué voy a almorzar? Señor, por favor, guíame de qué voy a almorzar. Señor, guíame si me como. Y se va a dar cuenta que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de manera muy independiente al Señor.
Y como creyentes lo que hacemos es que tomamos una decisión y después lo que hacemos es que vamos y le decimos al Señor que nos bendiga o que nos respalde en esa decisión que ya tomamos sin haberle preguntado a Él previamente. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice así: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y esa es la invitación. Esa es la invitación para hoy. Esa es la invitación sencilla, la invitación que hay un par de hombres grandes y fuertes cerrando la puerta. Y esa es la invitación para hoy. La invitación para hoy es que usted fije los deseos de su vida por los temas del Señor, por los temas espirituales, por los temas que son importantes. Que usted valore lo que valora Dios, que usted vea la vida como Dios la ve, que usted juzgue como Él juzga, que usted se comporte como Él espera que usted se comporte, que usted transforme su mente. Cuando usted transforma su mente, va a transformar su forma de comportarse y va a transformar sus emociones también. Esa es la invitación para hoy. Y para cerrar, acompáñeme a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando usted está de rodillas, y esa es otra invitación que quiero hacerle, cuando usted está de rodillas delante del Señor, usted está delante del ser que más lo ama a usted, que más lo ama a usted. Usted está de rodillas derramando su corazón, contándole al Señor todas sus penas, todos sus dolores, todas sus incomodidades, todos sus miedos, todos sus temores, todos sus anhelos, todos sus deseos, pero está delante de la persona que más lo ama a usted. Ese momento de oración para usted y para mí debería ser un momento de gozo. ¿Por qué? Porque está delante de la persona que más lo ama a usted. Como cuando usted está con su esposa conversando, cuando están en un momento agradable, pues usted disfruta ese momento con ella y ella con usted. Así debería de ser nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Así de profundo y de íntimo debería de ser ese vínculo con el Señor. Estoy leyendo un libro que habla de que definitivamente el momento más grato para nosotros en nuestro día debería ser ese momento de oración. Que eso nos debería de causar gusto, que nos debería de causar placer, de que nos debería de causar alegría. ¿Por qué? Porque usted está delante del Señor, del ser que más lo ama. Y después de eso, usted vive y enfrenta su vida y debería enfrentarla con la capacidad de pensar como Él piensa. ¿Y cómo piensa Él? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. En eso pensad, en eso meditad, en eso gastemos nuestro tiempo. No en preocupaciones, no en miedos, no en temores. Si usted está teniendo temor por algo, es porque usted está alejándose del Señor, porque usted tiene una mente que tiene un espacio todavía que está con pensamientos que no debería tener. Yo lo invito a que piense eso. Ahora somos conscientes de que nuestros pensamientos deben ser cuidados, de que en detalle debemos ser muy cuidadosos en lo que permitimos que llegue a nuestra mente. Deberíamos de parecer perros guardianes cuidando lo que llega a nuestra mente y a nuestro corazón y lo mismo a nuestros hijos. Y debemos evaluar continua y constantemente en lo que estamos pensando. Pensemos continua y constantemente de forma cuidadosa, de forma limpia y de forma pura, para que podamos cumplir lo que nos propusimos en un comienzo, que fue: no tengas otros dioses además de mí. ¿Estamos? Nuestro querido Padre Celestial, Señor,
Yo te quiero dar las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, hoy de aprender de esta tu palabra, Señor. Permítenos, Dios Padre, explorar con más sentimiento de realidad y de conciencia el hecho de que nuestra mente es ese campo de batalla, Señor. Ese campo en el cual nos enfrentamos a nosotros mismos, Señor. Protégenos de nosotros mismos. Cuídanos, Papá del cielo. Procura que nosotros podamos tener en nuestra mente todo lo que es admirable, todo lo que es digno, todo lo que es puro, todo lo que es limpio, todo lo que viene de ti, mi Señor. Que nosotros entendamos, Dios Padre, que cada día tenemos una oportunidad, Señor, de seguirte y de servirte. Que nosotros, Señor, veamos que ese momento de oración profunda, de intimidad contigo, de desnudez, sea un momento en el cual, Señor, en cada mañana, en cada día, en cada instante, nos reafirmemos en ti, Señor, entendiendo que somos humanos, Señor. Y que no perdamos de vista lo que dice tu palabra, y es que los hombres que no te conocen están confundidos, tienen una mente confundida, Señor. Y esa mente confundida hace que tomen malas decisiones. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser verdaderos testimonios, verdaderos embajadores de ese Dios que transforma y cambia vidas, pero sobre todo de ese Dios que por amor se subió a la cruz del Calvario para derramar hasta la última gota de su sangre para permitirnos entrar en el reino de los cielos. Yo te doy las gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.